que tiene que ver con la prevención de incendios y también teóricamente sobre el uso y manejo de los extintores, ¿no? Esto es un marco obviamente de la seguridad contra incendios y emergencias, recordando que aquí nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con los incendios, pero también haciéndoles hincapié de que aparte del incendio existen otras emergencias que también pueden ocurrir en las empresas. Yo igual voy a estar con la misma temática de la semana pasada para que la mayoría participe de sus comentarios, su punto de vista, su opinión o alguna experiencia vivida en cuanto al tema que vamos a hablar, para que así obviamente tenga un poco más de dinámica la charla. Pues no, así que espero que estén concentrados en los temas que vamos a hablar para que no los coja de sorpresa alguna pregunta que no va a ser tampoco rebuscada, sino que va a ser de lo mismo que vamos hablando en el transcurso de la diapositiva. Pues no. Entonces, para arrancar, tenemos ahí cuáles son los objetivos al finalizar el curso. Al finalizar estas diapositivas, van a saber reconocer las clases de fuego que existen. Les adelanto que son 5 clases de fuego que vamos a verlas más adelante. Tienen su simbología y ustedes ya con esto, ustedes van a saberla reconocer cuando esté en la etiqueta del extintor. Vamos a saber cuáles son los métodos de extinción. Vamos a saber qué extintor usar de acuerdo a la clase de fuego que se presente. Vamos a saber manejar un extintor en una situación de emergencia. Pues no, vamos a saber manejarlo en cuanto a la parte teórica, porque aquí vamos a dar 6 pasos eh, teóricos de cómo manejar el extintor. Fuera ideal hacerlo también en la práctica para que así quede completo el entrenamiento, pues no, la teoría y la práctica. Saber manejar también el extintor es muy importante dentro de las empresas, no solamente de las empresas, dentro de las empresas, sino que también todos sabemos que en el carro por ahí solemos tener un extintor. Muchas veces me preguntan si en la casa es necesario tener un extintor. O sea, en la casa nadie está obligado a que tenga un extintor, pero si usted toma como medida de seguridad ante un riesgo de incendio en la cocina, tener un extintor a la mano es muy buena hora. Usted ya está practicando la seguridad en todo ámbito, en el trabajo y en la casa. Antes de llegar al uso y manejo del extintor, vamos a ver esas definiciones que tenemos en la pantalla, pues, ¿no? Tenemos fuego, cómo se origina el fuego, cómo nace el fuego, de dónde proviene el fuego, qué debe de existir en el ambiente para que se origine fuego, es lo que vamos a ver a continuación. Es una reacción química conocida como combustión, la cual consiste en una oxidación rápida del material combustible con desprendimiento de energía en forma de luz, calor y gases. En palabras más, palabras menos, el fuego es luz, calor y temperatura producida por una combustión. Ese es el concepto ya resumido de lo que significa el fuego. Recuerden, ¿no? Luz, calor y temperatura producida por una combustión. Y ahí vemos, como podemos ver en la definición de fuego, encontramos los términos reacción química y combustión, de los cuales a continuación daremos una breve explicación, pues, ¿no? Aquí viene una explicación ya con una figura geométrica que ustedes pueden ver ahí. Vemos 2 triángulos. Vamos a estudiar primero el de la izquierda, el triángulo del fuego, que algunos de ustedes ya más o menos lo reconocen, lo va viendo, y en algún momento también lo han estudiado. ¿Por qué tenemos un triángulo? Porque para que exista el fuego deben existir 3 componentes. Como triángulo obviamente tiene 3 lados, cada uno de los lados representa un componente que debe existir para que se cree el fuego. Por ejemplo, tenemos el oxígeno, el combustible y el calor o energía de activación, ¿no? 2 de estos componentes siempre van a estar presentes, del calor, del oxígeno y del combustible. 2 de esos siempre van a estar presentes en donde estemos. ¿Cuáles son esos 2 que siempre van a estar presentes? Yo se lo voy a preguntar a ver quién me da esa respuesta. Pues no, que obviamente yo voy a hacer, pero para que ustedes tengan esa participación, se ganen ahí ese punto como en la escuela, en el colegio, yo voy a nombrar a, vamos empezando desde la parte de arriba, pues no, al señor Alexis Arias. ¿Cuáles de esos 3 componentes siempre están presentes en nuestro alrededor? Buenas tardes. El componente que más está presente es del oxígeno.
Claro, el oxígeno, muy bien, el oxígeno siempre va a estar presente porque todos sabemos la definición del oxígeno, que es todo lo que nos rodea, pues no está en las oficinas, en la calle, en la casa, donde vayamos, obviamente vamos a encontrar oxígeno, ¿verdad? De ahí, aparte del oxígeno, gracias por participar, aparte del oxígeno, vamos a tener otro componente que siempre va a existir, que es el combustible, ¿no? El combustible puede ser sólido, líquido, gaseoso. El combustible puede ser madera, papel, cartón, plástico, tela, caucho, como también puede ser líquido, diluyente, gasolina, querosín, pinturas y algunos otros derivados de petróleo. Y también puede ser en el estado gaseoso, ¿no? Algunos gases que se pueden utilizar para diversos procesos en diferentes empresas. Entonces el oxígeno y el combustible siempre lo vamos a tener presente, porque el oxígeno está a nuestro alrededor y porque el combustible también por ahí en la oficina tenemos cierto material combustible, los escritorios, las mesas, las sillas, etc. ¿No? De ahí solamente nos quedaría que exista el calor, energía y activación, que ese es el tercer componente. Si se juntan estos tres componentes, vamos a tener lo que es el fuego, se va a crear el fuego, ¿no? Pero para que el fuego se propague y se convierta en un incendio de mediana o de mayor magnitud, vamos a estudiar el segundo triángulo que vemos en la misma imagen. El segundo triángulo ya no lo llamamos triángulo del fuego, sino tetraedro del fuego. ¿Por qué? Porque ya lo conforman cuatro componentes, ya no tres, como en el triángulo, sino cuatro. El cuarto está agregado en la parte central del triángulo y lo conocemos y lo llamamos reacción en cadena. ¿Qué quiere decir esto? En el primer triángulo se originó, se creó el fuego, y en el segundo triángulo ya va a haber una reacción en cadena, pues, ¿no? Para que el fuego se propague y se convierta en un incendio de mayor magnitud, debe de existir la reacción en cadena. ¿Qué significa esto? Que es el traspaso de calor y temperatura de un cuerpo, sea sólido o líquido, a otro cuerpo. En un ejemplo muy claro, si en una bodega se enciende, se prende en llamas un cartón pequeño, eso lo podemos llamar que hay fuego. Pero si de ese cartón pequeño al lado tienen más cartones, más cajas, para arriba, para un costado, para el otro, para abajo, y se prende otra caja a un costado, eso lo llamamos reacción en cadena, ¿no? El calor y la temperatura de esa caja que se prendió se va pasando a otra caja, a otra caja, a otra caja, y obviamente ya tenemos ahí un impacto de mayor magnitud, ¿no? Entonces, de esa manera hemos estudiado el triángulo del fuego, donde se origina, donde crece, donde nace el fuego, y el otro es el tetraedro del fuego, donde existe la reacción en cadena para que sea un incendio de mayor magnitud. Ahí tenemos unos conceptos de lo que son los incendios, empezando por los más pequeños, que los llamamos conato de incendio. ¿Quién no ha escuchado en su momento decir que hubo un conato de incendio en tal lado, en tal calle, en tal empresa, etcétera? En la casa también podemos tener un conato de incendio, entonces es algo pequeño. Leamos un poco la definición para por ahí ir sacando nuestras conclusiones. El conato de incendio es un inicio de un incendio que puede ser sofocado utilizando los extintores convencionales, generalmente extintores con polvo químico seco, pues, ¿no? Entonces, en este tipo de incendio que le llamamos conato de incendio, puede ser combatido por personal de la empresa, por los brigadistas de combate, con un extintor, pues, ¿no? Siempre y cuando obviamente lo sepa manejar, pues, ¿no? Entonces, si usted sabe manejar un extintor, usted puede combatir un conato de incendio. Entonces, está previniendo que ese fuego que se creó, ese conato de incendio, se propague mediante la reacción en cadena y se convierta en un incendio de mayor magnitud. Siempre y cuando usted sepa manipular un extintor, que luego de esta charla usted lo va a saber manipular por lo menos de manera teórica. Entonces, eso es conato de incendio. Ahora vamos a hablar de otro tipo de incendio que también lo llamamos principio de incendio o incendio incipiente. Ya va creciendo un poco más, hasta incluso en la imagen que vemos de fondo, ya la llama es un poco más grande, pues no. Pero todavía sigue siendo considerado pequeño. Fuego de pequeña proporción que es extinguido en los primeros momentos por personal capacitado usando extintores o mangueras antes de la llegada de los bomberos. Entonces, antes de que este incendio incipiente se propague y se convierta en uno de mayor magnitud, pueden los trabajadores, los brigadistas, las personas que están cerca a la emergencia,
coger un extintor y obviamente aplacar este incendio incipiente, pues no. Ahí te decimos que ya tiene un punto para el Alexis. Entonces, vamos a estar participando la mayoría, si no es todo, como lo hicimos la semana pasada. Entonces, eso es obviamente un fuego incipiente. Ahora pasamos a hablar de lo que ya corresponde a un incendio de mayor magnitud, como ustedes pueden ver en la imagen. Ya es un incendio que eh, ciertas áreas, si no es toda la empresa o todas las casas, obviamente, están envueltas en llamas, ¿no? Es un fuego que se ha escapado al hombre de control y causa daño. Entonces ya en este tipo de incendios donde se prende, donde está envuelta en llamas, qué sé yo, una oficina grande, media parte de la empresa o la empresa en su totalidad, obviamente ya los trabajadores ni los brigadistas, por más que estén preparados, no van a poder pues sofocar y aplacar este incendio de mayor magnitud. Ahí lo recomendable es obviamente evacuar el área, evacuar las oficinas, evacuar el edificio para que hagan su trabajo las personas que están preparadas para esto, como lo son el cuerpo de bomberos, gestión de riesgo, Cruz Roja, entre otros, pues no, todas las entidades públicas que puedan dar una mano para aplacar este incendio de mayor magnitud, ¿no? De esa manera hemos visto los tres tipos de incendios: conato, incendio, incendio incipiente y ya el incendio de mayor magnitud, pues no. Entonces vamos a seguir hablando sobre estos temas. Ahora vamos a hablar sobre el extintor. ¿Qué significa el extintor? Todos ustedes saben y conocen y han visto los extintores, que son unos aparatos portátiles que sirven para apagar fuegos o incendios de pequeña magnitud, conato de incendio e incendio incipiente. Consiste en una superficie, en una especie de botella grande, en cuyo interior hay una sustancia líquida, espumosa, gaseosa o en forma de polvo, agua, PQS, dióxido de carbono, etc. Para apagar el fuego se arroja un chorro de estas sustancias sobre el mismo. Entonces, eso es el extintor. Se suele venir en ciertos tipos de presentación en cuanto al peso. Y más adelante también vamos a ver qué tipo de agente tiene el extintor en la parte de adentro, porque hay algunos, pues, ¿no? De ahí hablamos sobre los tipos de extintores, ya entramos a hablar sobre los tipos de extintores. Extintor, tipo de extintor por tipo de fuego. Los extintores se pueden clasificar según el tipo de fuego que pueden sofocar, o sea, que pueden apagar. Siguiendo este criterio encontramos los siguientes tipos. Y ahí vamos a ver los tipos de fuegos que existen, ¿no? Ustedes en algún momento, por curiosidad, por ver cómo es el extintor, han visto que en el extintor tienen unas etiquetas. Y en la etiqueta suelen venir cierta simbología: un triángulo verde con la letra A en el centro, un cuadrado rojo con la letra B, un círculo azul con la letra C, una estrella amarilla con la letra D, un hexágono negro con la letra K. Esos son los 5 tipos de fuegos que vamos a hablar ahorita para que ustedes lo conozcan y ustedes sepan qué significa esa simbología. Bueno, como vemos en la pantalla tenemos fuego clase A. ¿Qué significa esto? Que son fuegos producidos por combustibles sólidos, como pueden ser el papel, el cartón, el plástico, la madera, las telas, esponjas y un sinnúmero de productos más que son combustibles sólidos, ¿no? Entonces, significa que ese extintor está apto para apagar un fuego producido por materiales combustibles sólidos. Eso significa clase de fuego A. Clase de fuego B, ¿qué significa? Son líquidos combustibles que pueden ser como la gasolina, querosín, tinturas, diluyente, alcohol, grasas, etcétera. Sí dice que ese extintor que tiene esa simbología en la etiqueta está apto, capacitado para apagar fuegos producidos por líquidos inflamables o combustibles también, ¿no? Clase de fuego C, que significa que son extintores capacitados para apagar fuegos producidos por fallas eléctricas, como ustedes ya pueden ver en la imagen, pues, ¿no? Cortocircuitos, fallas eléctricas, etcétera, pues, ¿no? Le pregunto a alguien más. Voy a decir la pregunta para que ya la vayan pensando, pues, ¿no? Podemos apagar con agua un incendio producido por un cortocircuito. Le pregunto,
A ver quién sigue por aquí en la lista. La señorita Beatriz Mariño, le pregunto si se puede apagar un fuego producido por un cortocircuito con agua. Bueno, no sé si esté ahí en la computadora la compañera, si que me escucha y no puede hablar y que mande un mensaje. Nos saltamos a otra persona en la lista. Sigue, bueno, está la ingeniera Evelyn Espinosa. ¿Qué nos puede Hola, ¿cómo comentar están? la pregunta? Sí, bueno, no, directamente con un extintor. Exactamente, Cuando es pues no, con agua cortocircuito. jamás. Exactamente. Gracias por comentar, por compartir y por participar. Entonces, claro, como dijo la respuesta de la compañera de la ingeniera, no se puede apagar un incendio producido por cortocircuito con agua, pues no. Todos sabemos que el agua y la electricidad no se llevan, entonces no es nada recomendable coger una jarra de agua, un balde de agua y tirarlo a donde está el cortocircuito, para nada, pues no. Para eso podemos utilizar otro tipo de extintor que la vamos a discutir más adelante, ¿no? Entonces, eso le quería hacer en este tema que vimos el fuego clase C para que quede claro esa pregunta, esa respuesta también. Seguimos con las clases de fuego. Tenemos clase de fuego D. ¿Qué significa esta clase de fuego? Que son fuegos producidos por metales como por ejemplo el magnesio, el aluminio, el sodio, el potasio y un sinnúmero más de metales que existen, pues, ¿no? Ciertas empresas, sobre todo metalúrgicas, utilizan diferentes metales como los que acabo de nombrar para sus procesos productivos, pues no, esto no lo vamos a encontrar en una oficina, ni en una empresa comercializadora de venta al público, porque obviamente no lo utilizan, pero sí lo podemos encontrar en empresas, en industrias, sobre todo en la metalurgia, que obviamente sí en sus procesos utilizan algunos de estos metales. Entonces ahí vamos a encontrar clase de fuego D, son fuegos producidos por dichos metales. Y por último, en la clasificación de los fuegos, encontramos fuego clase K. ¿Qué son estos fuegos clase K? Son los que se originan por grasas o aceites vegetales utilizados en las cocinas, ya sean parrillas, freidoras, etcétera, pues, ¿no? Son estos restaurantes, sobre todo, que utilizan y reutilizan las grasas. Entonces, para ese tipo de grasas se necesita un extintor, en este caso capacitado para apagar fuegos de clase K. ¿Dónde encontramos estas grasas, estos aceites? Ya dije que en los restaurantes, pero nómbrenme por lo menos uno o dos restaurantes en donde podamos encontrar este tipo de grasas o aceites. La señorita Grace Santos. Hola, buenas tardes. No sé, en parrillas del ñato o, no sé, Está muy hotel, bien. hotel Sheraton que también tiene, restaurantes. Sí, muy bien. Como de manera general en restaurantes hablamos, pues, ¿no? Ujú, Lo podemos sí. encontrar en las parrilladas, parrilla del sol, parrilla del nato, el ñato, perdón, KFC, Burger King, McDonald's y todos estos restaurantes, sobre todo de comida rápida, que usan bastante este tipo de grasas, aceites y aceites vegetales, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos visto la clasificación del fuego, de las clases de fuego. Recuerden rápidamente, clase de fuego A, combustibles sólidos, clase de fuego B, líquidos inflamables, clase de fuego C, fallas eléctricas, clase de fuego D, metales combustibles, clase de fuego K, grasas o aceites vegetales. Pues no. Ahora hablemos sobre los tipos de extintores de acuerdo a lo que tienen por dentro, de acuerdo al agente extintor que utilizan, ¿no? Ahí ustedes pueden ver en la pantalla estos extintores que no son de color rojo. Todos, quizás la mayoría de ustedes lo ha visto en algún momento, en algún lado. Estos extintores de color de acero, de aluminio. Entonces, son extintores, por ejemplo, de agua, son de agua pulverizada o son de espuma. Si usted ve un extintor de esos colores, usted rápido va a identificar, este puede ser de agua pulverizada o de espuma. Uno de estos tres puede ser. Entonces, como dijimos antes, cuando hay un fuego producido por un cortocircuito, no se puede utilizar el agua, como ustedes ven en el concepto,
de agua son los más apropiados para extinguir los fuegos de clase A. Solamente sirve para extinguir fuegos de clase A, o sea, los fuegos producidos por combustibles sólidos, que si se prende una caja de cartón, que si se prende un plástico, una tela, papel, esponja, etcétera. Solo sirven para fuegos de clase A, o sea, los fuegos producidos por combustibles sólidos, mientras estos tengan lugar en edificios o zonas en las que no hay electricidad, lo volvemos a recalcar. De agua pulverizada son muy apropiados para apagar fuegos de la clase A y B, o sea, fuegos producidos por sólidos combustibles y por líquidos inflamables. Jamás deben utilizarse en lugares donde hay corriente eléctrica bajo riesgo de electrocución. Y por último, en esta diapositiva tenemos los de espuma, ideales para fuegos de tipo A y B. Todos hemos visto alguna vez a los bomberos en algún simulacro rociar con espuma. Al igual que el anterior, es peligroso en presencia de la electricidad. Estos tres tipos de extintores, según el agente extintor que tienen, no son recomendables para nada para usarlos en algún fuego producido por un cortocircuito o falla eléctrica también en general, ¿no? De aquí vienen los más conocidos, lo que en toda empresa, en toda oficina hemos visto, tenemos y conocemos, pues, ¿no? Estos que son de color rojo, el de arriba es de PQS, el de abajo es de CO2. El de PQS significa polvo químico seco, eso significa PQS, y este sí está capacitado pues para apagar tres clases de fuego, clase A, B y C. A, sólidos, combustibles sólidos, B, líquidos inflamables y C, fallas eléctricas, pues, ¿no? Ya que al estar compuesto de polvo no existe el riesgo de la electricidad. Es el más aconsejable para casas, oficinas o cualquier otro edificio. En cambio, el de CO2, dióxido de carbono, que es un gas, también sirve para apagar fuegos de tipo A, B y C. Suelen ser usados donde existen elementos donde el extintor puede causar más daño que el fuego. Y aquí les hago otra pregunta, pues, ¿no? Si estos dos extintores, tanto el de PQS como el de CO2, pueden apagar las tres clases de fuego, A, B y C, ¿cuándo es recomendable usar uno y cuándo es recomendable usar otro? ¿Qué opina al respecto la compañera Janet Córdoba? Les digo otra vez la pregunta, por si acaso no ya se haya comprendido. ¿Cuál de estos dos que vemos en pantalla son los indicados para usar en cierto momento y el otro también en qué momento podemos utilizarlos si los dos apagan las tres clases de fuego nombradas? Bueno, el polvo químico seco creería en temas de eléctricos pudiese ser sin ningún problema. Ya. Y el dióxido de carbono en las cosas físicas del tipo A. Pudiese ser el tipo de Bueno. fuego A. Ya, o sea, como les digo, gracias por participar la compañera. Los dos apagan las dos clases de fuego, las tres clases de fuego. Los dos apagan A, B y C. Los dos van a apagar fuegos producidos por combustibles sólidos, por líquidos inflamables y por fallas eléctricas. A lo que me quiero referir y a donde quiero llegar es de que, por ejemplo, en un área, en una oficina, en un lugar, en la empresa, hay un lugar donde tenemos máquinas sofisticadas, de alta tecnología, que son costosas, o simplemente tenemos computadoras que almacenan importante información. Entonces, si ocurre un incendio, un conato de incendio, un incendio incipiente en esa área, y vamos a utilizar uno de PQS, que es un polvo, ¿qué va a pasar? Sí, vamos a apagar el conato de incendio con el de polvo químico seco o con el de CO2. Lo que va a pasar con el de polvo químico seco es que todo ese polvo se va a adentrar en los circuitos de la computadora, en los equipos, y vamos a tener un daño en el recurso material. Sí, hemos apagado el conato de incendio, pero se viene lo que es el post-incendio y tenemos el daño en todos esos tipos de recursos. No vamos a poder seguir trabajando hasta que los arreglemos, o en el peor de los casos se terminan de dañar por completo, que no tienen arreglo. Entonces vamos a tener un daño en el recurso material y también un golpe también en el bolsillo, ¿no? Pero ¿qué pasa si en el mismo ejemplo cogemos el extintor de CO2, que es un gas, y lo usamos? También vamos a tener el mismo resultado, que es obviamente apagar el conato de incendio, pero ya
post incendio no vamos a tener el daño en el recurso material como si lo tuvimos en el uso del polvo químico seco, pues, ¿no? Por eso es muy recomendable en las áreas, en zonas, en las empresas que tengan ciertas maquinarias de alta tecnología, bastante costosas o con información importante, siempre utilizar uno de CO2, que es un gas. ¿Por qué? Porque el gas se disipa en el ambiente y no va a haber ningún tipo de daño en el recurso material. En cambio, el polvo no. El polvo te va a encontrar toda la oficina llena de polvo, te va a tocar limpiar después del conato de incendio y vamos a tener daños en ciertos equipos también. Pues, ¿no? ¿Entendido hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Estamos para escuchar también, pues, ¿no? No, ya quedó clara realmente la diferencia. Ok, muchas gracias por seguir participando. Para conocer nosotros cómo usar el extintor, debemos de conocer sus partes, ¿no? Entonces, antes de dar los pasos de cómo usar y manejar el extintor, debemos estudiar esta parte que vemos en la pantalla, que son las partes del extintor. Entonces, antes de eso, quiero hacerles la diferencia en la imagen que tenemos acá, mucho ojo en los extintores, pues, ¿no? Como sabemos, el de arriba es el de PQS y el de abajo es CO2. Y ahí viene otra pregunta clave que se lo va a hacer a otra compañera o compañero. Entre los dos hay una que otra diferencia, lo que nos hace saber cuándo es uno de PQS y cuándo es uno de CO2, sin tan siquiera acercarnos a las etiquetas, porque en las etiquetas vienen anotados de qué es cada uno de los extintores, pero nosotros, sin acercarnos a la etiqueta, podemos deducir, podemos diferenciar cuándo es uno de PQS y cuándo es uno de CO2. En base a eso, ¿qué diferencia encontramos entre el uno y el otro? Se lo pregunto a la señorita Jessica Rocoán. Vean eso. Ay, disculpe, estaba en silencio. Ok. O sea, la diferencia entre los dos este tipo de extintores, ¿verdad? En lo físico, me refiero a la diferencia en la botella, en lo Claro, o físico sea, del básicamente extintor. en que uno tiene la campanita más grande y uno más chiquita. Es por el tipo de material que expulsa, pues, ¿no? Exactamente. Bueno, la compañera, obviamente, se hizo entender, nombra que la campanita, nombre que obviamente no es el nombre, la parte del extintor, pero aquí lo vamos a saber, ¿no? Y esa es la diferencia que les quería hacer ver, que el de La boquilla. PQS, exactamente. El PQS tiene boquilla y el de CO2 tiene corneta. Entonces, el CO2 tiene la corneta, que es obviamente más grande, y rápidamente en base a eso podemos diferenciar rápido si es uno de PQS o uno de CO2, ¿no? Entonces, viendo esa diferencia, pasamos a ver las partes del extintor. Comenzando desde la parte de arriba derecha de la pantalla, encontramos el seguro plástico y pasador metálico. Algunos de ustedes, si alguien ha usado un extintor, va a saber todo esto, pero los que no saben, obviamente para eso damos estas charlas, para recordarles, para concientizarlos, para que ustedes tengan esto ahí siempre en mente, pues, ¿no? Seguro plástico y pasador metálico. Todo extintor tiene en la parte de arriba un seguro plástico, que es una correíta de color amarilla, verde, roja, anaranjada, blanca. Es indiferente el color, siempre va a ser plástica. Y eso obviamente también tiene un pasador metálico, que esto sí es algo metálico, que es como un perno, un tornillo que cruza la palanca del extintor para no ser usado, pues, ¿no? Luego de eso viene el manómetro, luego viene el tubo sifón. ¿Cuál es el tubo sifón? Es el tubo que está en la parte interna del extintor, por donde va a salir el polvo, por donde va a salir el gas, por donde va a salir el agua o la espuma. El agente extintor, que puede ser agua, espuma, polvo, gas, el cilindro como tal, la boquilla en el caso del PQS, boquilla, en el caso del CO2, que es un gas corneta, a su vez todos ambos tienen manguera, válvula de salida y palanca de activación, que es la palanca que vamos a tener que presionar para usarlo en su momento, ¿no? Entonces recordamos que el PQS tiene boquilla y el CO2 tiene corneta. Entonces esa es una diferencia bastante significativa por la cual nosotros podemos deducir a simple vista cuándo es uno y cuándo es el otro, pues, ¿no? Luego de ver estas partes del extintor,
pasamos a ver cuál es el uso, cuáles son los pasos para usar el extintor, ¿no? Por lo general, en las etiquetas de los extintores saben venir 3 pasos súper sencillos de cómo usarlo, pero aquí vamos a verlo en 6 pasos súper detallados, cómo usar el extintor, ¿no? En primer lugar, dice, retire el extintor del soporte. El extintor debe estar soportado más o menos a 1,50 m de altura desde el piso hasta la parte alta del extintor, en un soporte metálico en una pared ubicado estratégicamente, pues no, que todos sepamos que ahí en ese lado siempre va a haber un extintor recargado. Entonces retiramos el extintor de soporte, que no es nada difícil, no tiene ciencia, solamente un poquito de fuerza para coger el extintor. El paso número 2 dice, traslade el extintor verticalmente hasta el sitio del fuego caminando a prisa pero no corriendo, ¿no? ¿Por qué aquí lo recalcamos que lo trasladamos verticalmente? ¿Por qué no podemos decir lo llevamos como sea, lo llevamos cargado, lo llevamos como si lleváramos un bebé, lo arrastramos, le damos vueltas? No. Aquí recalcamos que lo traslademos verticalmente como está representado en la imagen. ¿Por qué? Porque si nosotros llevamos el extintor cargado, después ya nos pesa, lo bajamos, lo arrastramos, lo rodamos, al momento de salir el polvo o el gas, va a salir de mala manera. Esto pasa como lo mismo cuando compramos una cola. Si la cola la batimos, se nos cae, la levantamos, la alzamos, obviamente al momento de servir la cola, sale la cola, pero sale de mala manera, pues, ¿no? Se nos riega, sale por aquí, sale por allá. Lo mismo va a pasar con el extintor porque también tiene presión, pues, ¿no? Si nosotros antes de usarlo, Dios no quiera, un conato de incendio, un incendio incipiente, lo batimos, vamos a tener no un problema grande, pero las personas que nunca lo han usado se pueden hasta asustar, pues, ¿no? Y se pueden hasta caer. Tercer paso, ubíquese a 2,5 metros en el sentido del viento, si lo hubiere, y ponga el extintor en el piso. Este es un paso un poco controversial, porque usted en el momento de una emergencia no se va a poner a medir, pues, ¿cuánto es 2 metros, 2,5 metros, ¿verdad? Pero lo importante es estar alejados por lo menos entre 2,5 metros a 3 metros del fuego. Y lo que sí es muy importante es el sentido del viento. ¿Por qué? Porque imagínense si usted va a apagar un conato de incendio en un área abierta y está corriendo mucho viento en ese momento, y usted se para con un extintor de PQS, que es un polvo, contra el viento, todo ese polvo se le va a regresar, le va a caer en la vista, le va a caer en la cara y obviamente vamos a tener algún problema ahí. No vamos a tener un accidente, un incidente. Entonces, eso es lo que no queremos tampoco. Luego dice, rompa el seguro plástico y retire el pasador metálico, ¿no? Una vez con la fuerza de nuestras manos, obviamente rompemos el seguro plástico y luego de eso sacamos el pasador metálico y ya estamos casi listos para usarlo. Por eso que obviamente acá en el paso número 5 dice, levante el extintor, opere la manilla y dirija la descarga a la base del fuego en forma de abanico, ¿no? Con una mano cogemos el extintor, con la otra mano cogemos ¿dónde? Si es el de PQS que tiene boquilla, cogemos cerca de la boquilla, y como decir mitad manguera y mitad boquilla, cogemos con nuestra mano. Si es el de CO2, que es un gas, un dióxido de carbono, suelen las cornetas tener una agarradera. ¿Por qué? Porque si usted coge la corneta como tal al momento de usar uno de CO2, usted se puede quemar. Porque el gas sale tan helado que le puede producir una quemadura por lo frío que sale el gas. Por eso, este tipo de extintores que tienen esa corneta suelen tener obviamente una agarradera que es donde ahí vamos a tener que coger la corneta. Luego de eso, ya nos ponemos en posición, un pie adelante, un pie atrás, y presionamos la palanca de activación, ¿no? Y apuntamos hacia la base del fuego, hacia abajo, no hacia arriba, ni a un costado, ni al otro, sino a la base del fuego, porque es ahí donde está creciendo, donde se origina, donde nace el fuego en este caso, y donde vamos a tener que en forma de abanico, pero a la parte de abajo siempre, tratar de combatir en este caso el conato de incendio, ¿no? Luego de eso, si usted en buena hora ha apagado el conato de incendio, pasamos al punto número 6, que dice entregue el extintor al responsable de prevención. Ahora ya no lo llamamos también monitor de seguridad y higiene en el trabajo.
lo puede entregar a la administración y obviamente comunica que ya ha sido usado para que lo recarguen nuevamente, pues, ¿no? ¿Cuál es otra recomendación que siempre hacemos? Días antes de que caduque el polvo o el gas, coger todos los extintores y hacer una práctica real con cada uno de ellos, pues, ¿no? Con todos los trabajadores. ¿Por qué? Así matamos dos pájaros de un tiro, decimos, ¿verdad? Nos cercioramos de que los extintores vayan vacíos para recargarse y así también tenemos completo el adiestramiento con los trabajadores para que todos, absolutamente todos, sepan de manera práctica cómo usar el extintor. Porque muchas veces la parte teórica es súper sencilla, la escuchamos y no pasa nada, pero ya en la práctica obviamente vemos y medimos los resultados. Muchas veces alguien nunca ha cargado un extintor, que cuando recién lo va a cargar le parece lo más pesado. Entonces, para eso es bueno hacer un simulacro práctico de usar el extintor, ¿no? Entonces, ahí hemos visto los pasos, cómo usar el extintor, y vamos a seguir viendo recomendaciones generales sobre los extintores, ¿verdad? Entonces, los extintores portátiles de incendio deben ubicarse en sitios de fácil acceso, de clara identificación, libres de cualquier obstáculo y estarán en condiciones de funcionamiento al máximo. A continuación, apreciaremos varias imágenes donde podemos identificar la incorrecta ubicación de los extintores, lo que representa una pérdida de tiempo al momento de combatir un incendio, ¿no? Vemos ahí esa imagen, es algo que no se puede dar, o sea, el extintor siempre tiene que estar libre de algún obstáculo, porque si alguien va a coger un extintor para combatir un conato de incendio ahí, se va a demorar segundos más o minutos más, que puede significar que ya el fuego se propague y se convierta en un incendio de mayor magnitud, ¿no? Entonces, esos sacos están mal ahí, esos cables colgando también, entonces no tiene que haber absolutamente nada, ni delante ni a un costado del extintor por lo general. Ahí vemos también otro ejemplo. Tenemos el extintor, en este caso es uno plateado, rapidito reconocemos que puede ser de agua o de espuma, y en su alrededor tiene varias cajas de cartón, ¿no? Que si alguien va a acercarse a coger el extintor, vamos a tener una demora significativa, que lo que puede causar es que se propague el conato de incendio y se convierta en un incendio de mayor magnitud. Seguimos viendo más formas incorrectas de cómo no usar el extintor. Vemos ahí en esa esquina están dos extintores, lo vemos bastante altos. Esos extintores no tienen el 1,50 m de altura, sino que quizás van a tener 1,80 m, 2 metros. Están ubicados, están muy altos. Una persona de estatura baja no lo va a alcanzar nunca, ni brincando, pues, ¿no? Entonces, además también están esas cajas de cartón adelante, que se vuelve un poco incómodo coger el extintor y vamos a perder demasiado tiempo en esta situación, ¿no? Pero ahora vamos a ver las formas correctas de ubicar un extintor. Ustedes pueden ver ahí esos ejemplos. El ejemplo número 1 es una empresa que distribuye o almacena canecas, baldes de pintura, pero no hay ningún solo balde delante del extintor, ¿verdad? Entonces esa área está despejada y también está señalizada para que en el caso de que alguien se atreva a poner, obviamente ya por lo menos la señalización le impide poner algún obstáculo delante del extintor sobre todo, ¿no? Asimismo pasa en el ejemplo número 2 y en el ejemplo número 3 también tenemos esos tipos de extintores que son para, qué sé yo, están haciendo un trabajo de soldadura y tienen que llevar el extintor, cambiarlo de posición a cada rato, entonces ya tienen esa base señalizada con la simbología. Miren, ustedes se dan cuenta que en la imagen número 3 está la simbología que hablamos en antes. El A, el triángulo, el cuadrado y el círculo. Entonces este extintor que está ahí está capacitado para apagar fuegos de materiales sólidos, líquidos inflamables y fallas eléctricas también, ¿no? Vemos más formas correctas de ubicar el extintor. Ahí vemos las dos clases de extintores. Rápido lo reconocemos por la boquilla y la corneta que tiene cada uno, pues, ¿no? Y también en la parte del piso, en la parte delante de los extintores está señalizado que no se debe ubicar absolutamente nada. Están los rótulos, está la señalética, están los extintores soportados por lo menos a 1,20 m de altura. Y aquí vemos más ejemplos de cómo colocar o ubicar los extintores, en este caso en estas estructuras metálicas, porque quizás son extintores temporales en ese sitio y lo tienen que mover de un lugar a otro. No hay por qué hacer un hueco en la pared y dejarlo ya instalado
por un buen tiempo. Entonces, para eso también están estas estructuras que sirven para poner los extintores, ¿no? En la imagen número 5 vemos las dos clases de extintores, PQS y S2. Por la boquilla y la corneta, obviamente lo podemos reconocer. En la imagen número 6 también otro tipo de estructura de dónde ubicar el extintor. Más estructuras sencillas que sirven para ubicar los extintores en empresas, en áreas o en zonas donde no se puedan hacer huecos en la pared. Y casi por último tenemos estos de aquí, que son un poco más elegantes, a la vista son un poco más estéticos, y estas bases de aluminio, por lo general la vemos en bancos, en empresas públicas, que muchas veces para ahorrarse un dinero no hacen paredes falsas, entonces no va a soportar el peso del extintor una pared falsa, pues, ¿no? Entonces lo ponemos en esa base, bien bonita, y obviamente lo ubicamos en los sitios estratégicos donde se lo puede ubicar a los extintores en este caso, ¿no? Casi por terminar, también tenemos que hablar sobre los brigadistas contra incendios y emergencia, pues, ¿no? Hemos centrado la capacitación en los incendios, pero aparte del incendio, ¿qué otras emergencias podemos nombrar? Yo le voy a hacer esta pregunta al compañero Jimmy Valencia. Aparte del incendio, ¿qué otra emergencia se puede presentar en una empresa? No sé si esté ahí pendiente el compañero, si no pasamos a otra persona. Bueno, la misma pregunta la hago para la persona que sigue, la señorita o señora Marilyn Pinzón. ¿Qué otra emergencia, aparte del incendio, se puede presentar en una empresa? Buenas tardes. Aparte de un incendio, puede ser en la parte de la bodega, los insumos que se ocupan, no sé, algo con alcohol. No sé muy bien la verdad qué más puede ser aparte de un incendio en una empresa. Creería que algo. Bueno, pues nombró algo, podemos llamar un derrame de líquidos. Ajá, algo así, lo que decía, algo de alcohol, algo así. Exactamente, entonces un ejemplo que pone la compañera puede ser un derrame de líquidos, qué sé yo, la empresa maneja bastante alcohol, diluyente, algún líquido, algún químico, y un derrame de estos químicos puede ser también, es considerado como tal una emergencia, pues, ¿no? Otro ejemplo, bueno, vamos a hacer la misma pregunta a las demás compañeras, compañeros. Bueno, señorita Marlene Duque, perdón, ¿qué otra emergencia podemos nombrar? Buenas tardes. Yo diría que de repente hay riesgos de derrumbe por apilamientos inadecuados, o puede ser temblores y terremotos donde se pueden caer las perchas que tenemos en la bodega, o puede ser inundaciones, bueno, derrames de Muy bien, líquidos, inundaciones. exactamente. Ahí la compañera nos ayudó también, nos dio ya algunos 2 o 3 ejemplos. Temblores, terremotos, los más sencillos que podemos nombrar, que pueden ocurrir también, que pueden ser considerados una emergencias, derrame de líquidos, escape de gases, falla de las instalaciones eléctricas, inundaciones, etcétera. Bueno, todos estos son emergencias, lo que quiere decir que la empresa debe estar preparada por si ocurre alguna de estas emergencias, ¿no? Ya sabemos cómo debemos estar preparados para los incendios, ¿verdad? Tener ubicados los extintores estratégicamente, aparte de eso, tenerlos recargados, que el personal sepa cómo usar un extintor, que los componentes de emergencia, como por ejemplo las lámparas de emergencia, los detectores de humo, la señalización, el punto de encuentro, todo esto esté en óptimas condiciones. Entonces, todas estas mismas medidas de seguridad debemos de tomarlas de acuerdo a la emergencia, pues, ¿no? En este caso hablamos del incendio, pero también en temblor o terremoto también debemos de tener ya ciertas
medidas de seguridad, qué hacer en el caso de que ocurra un temblor o un terremoto, a dónde ir, a dónde acudir, por dónde salir. Entonces, todo esto debemos ya tenerlo preparado pues, en el tiempo antes. Para eso también existen los brigadistas contra incendios y emergencias que tenemos ahí en la pantalla. ¿Qué hacen estos brigadistas? Por lo general, en las empresas que tienen 100, 200 trabajadores, es rápido escoger 4 o 5 trabajadores por cada brigada, pues, ¿no? Pero en empresas que tengan 10 trabajadores, 15, 20, 30, no vamos a poder escoger 4 trabajadores por cada brigada, pero sí podemos nombrar por lo menos uno por cada brigada, pues, ¿no? Entonces, siempre es importante en todas las empresas tener conformados todos los organismos de seguridad y salud ocupacional, de seguridad contra incendios y emergencias también. Entonces, en esta situación nos referimos al organigrama de brigadas contra incendios y emergencias, que viene desde la parte de arriba. La administración tiene también participación en este sentido. La organización CISO, ¿cuál es la organización CISO? El monitor de seguridad y higiene en el trabajo, el delegado de seguridad y higiene en el trabajo, o el comité de seguridad también e higiene en el trabajo, dependiendo del número de trabajadores. Luego de eso se nombra a un jefe de brigadas contra incendios y emergencia que cuenta con un asistente, y a su vez se nombran ya las 5 brigadas que se deben tener en todas las empresas, ¿no? Tenemos la brigada de alarma y comunicación, brigada de combate, brigada de evacuación y rescate, brigada de orden y seguridad, y por último, brigadista de primeros auxilios, ¿no? ¿Qué hacen cada de estas personas que son nombradas parte de estas brigadas? Por ejemplo, el de alarma y comunicación es el que va a tener que como su palabra lo dice, comunicar, dar aviso al resto de compañeros de que ocurre una emergencia. Pues no, en un ejemplo claro de que exista un conato de incendio, pues no, todos no se van a dar cuenta que hay un conato de incendio en cierta área, pero por ahí uno sí se puede dar cuenta y él ya avisa al resto, pues no. En el caso de un temblor o un terremoto es mucho más fácil, obviamente, darse cuenta, pues no, y todos obviamente proceden a evacuar. Los brigadistas de combate son los brigadistas que van a actuar en el momento que ocurra un incendio, con el combate, con la lucha, la preparación, obviamente que se debe haber tenido el tiempo antes de saber usar un extintor. Brigadistas de evacuación son los que van a ayudar a salir a todo el personal, van a encargarse de hacer un barrido desde lo más al fondo de las oficinas hasta la puerta para cerciorarse de que nadie quede ni atrapado por ahí en un baño porque no se abrió la puerta, ni atrapado en una oficina porque también por el apuro se nos trabó la puerta y no podemos salir. Entonces de eso se encargan los brigadistas de evacuación y rescate. Brigadistas de orden y seguridad, tener y mantener que las vías de evacuación estén totalmente despejadas, sin ningún tipo de obstáculo, en las cuales los trabajadores puedan salir sin ningún inconveniente. Y por último, los brigadistas de primeros auxilios, que son los que tienen que dar la ayuda médica en los primeros minutos de algún tipo de incidente o accidente que se suscite al momento de evacuar. Siempre al momento de evacuar, si van a bajar escaleras, mucho más, puede darse el caso de que un compañero o una compañera por el apuro, por salir corriendo, se resbale, se caiga, se torza el tobillo, se golpee la cabeza. Entonces, todas estas incidentes o accidentes van a ser parte de las tareas que tiene el brigadista de los primeros auxilios, pues, ¿no? Entonces, pero los brigadistas no actúan solamente cuando ocurre la emergencia, ¿verdad? Ellos actúan antes, durante y después. ¿Qué tienen que hacer en el tiempo antes? La inspección. ¿Qué van a inspeccionar? ¿Qué creen ustedes que van a inspeccionar? Se lo pregunto a la compañera Patricia Velastegui. ¿Qué cree usted que van a inspeccionar los brigadistas en el tiempo antes? Bueno, no estará cerca de la computadora, la compañera no le va a poder valer el micrófono, quizás. Eh, Preguntémosle entonces a la señorita Sara Castro. ¿Qué inspeccionan en el tiempo antes los brigadistas?
Bueno, vamos a darles una idea, pues, ¿no? Para que esto quede bien claro. Ok. Iba a activar el micrófono la compañera, actívelo, no hay problema, pues la escuchamos. La compañera A ver, Sara. disculpe, pues, que están haciendo viendo un correo, disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, estamos en el tema de los brigadistas contra incendios y emergencias. Les preguntaba, ¿qué hacen en el tiempo antes? ¿Qué inspeccionan los brigadistas en el tiempo antes de la emergencia? O sea, que esté todo, me imagino, en este caso, las señaléticas que estén de acorde a la empresa. Sí, sí, es parte de lo que tienen que inspeccionar y gracias igual por participar. Se debe inspeccionar absolutamente todo lo que corresponde a las emergencias, ¿no? Entre ellos está la señalética que dijo la compañera, la rotulación, que las vías de evacuación, que la señalética de salida, la señalética de puerta de emergencia, la señalética de escaleras de emergencia. Entonces, todo eso se debe inspeccionar en el tiempo antes de que esté ubicado correctamente, que estén los rótulos de acuerdo a lo que tenemos al mensaje que queremos dar. No solamente los rótulos, pues no, que los extintores estén recargados, que estén ubicados estratégicamente, que todos conozcamos dónde es el punto de encuentro. Es lo más importante también, punto de encuentro externo. Entonces, todos sabemos que cuando ocurre una emergencia, todos nos tendremos que dirigir hacia el punto de encuentro externo. Que los detectores de humo estén funcionando correctamente, también son encargados de inspeccionar semestralmente, mensualmente, que los detectores funcionen, que las lámparas de emergencias estén ubicadas también en el lugar que corresponden y que funcionen también, que los pasillos de evacuación no tengan ningún tipo de obstáculo al momento de querer evacuar las oficinas. De todo esto se encargan los brigadistas en el tiempo antes. También la preparación, la capacitación y el conocimiento de leyes en el tiempo antes. En el tiempo durante ya es cuando van a tener que combatir los incendios, evacuar personal, dar los primeros auxilios, rescatar a alguna persona que se ha quedado encerrada en alguna oficina o en algún baño. Entonces, eso en el tiempo durante. Y en el tiempo después, ya en lo que es la contingencia, van a tener que estar en la restauración, reacondición y los controles. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, hubo un temblor bastante fuerte, que todos salimos hacia el punto de encuentro externo, pero al regresar cada uno se ubica en sus espacios de trabajo y por ahí ya ve una pared cuarteada. O ve por ahí el tumbado que está un poco flojo y está guindando por ahí algo. Entonces, de eso se va a encargar en el tiempo después de los brigadistas, de inspeccionar y de revisar todas las áreas, sobre todo, y que no esté nada en riesgo. Entonces, una pared no puede estar cuarteada y esté un trabajador por ahí cerca trabajando. Entonces, eso se debe reacondicionar para que el colaborador trabaje de manera más segura, pues, ¿no? Sin el miedo de que en cualquier otro temblor pequeño esa pared se vaya a venir abajo y tenga consecuencias graves en el trabajador, ¿no? Entonces, de eso trata la contingencia en el tiempo antes, durante y después. Y bueno, también lo que tenemos que hablar sobre la inspección de los extintores. Todos los extintores se deben inspeccionar por lo menos una vez al mes. Entonces, ¿qué se hace en esa inspección? Obviamente se revisa todas las partes del extintor, pues, ¿no? ¿Se acuerdan entre las partes que vimos el extintor? Todas esas partes se las debe inspeccionar, que obviamente estén en perfecto estado. ¿Qué pasa? Muchas veces los extintores se golpean, muchas veces por ahí las etiquetas se les arrancan, por ahí la boquilla no funciona bien, la manguera está muy doblada, la válvula de salida está oxidada, el pasador metálico también está oxidado. Entonces todo esto debemos de tomar en cuenta mes a mes y con registros correspondientes de la inspección de los extintores, pues, ¿no? Es la verificación externa del extintor con la finalidad de dar una seguridad relativa sobre la operatividad del mismo. Todos los extintores deben ser inspeccionados cada 30 días de forma física con registros por escrito, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a estar un poco más seguros inspeccionando
todos los extintores, obviamente para no tener ningún inconveniente cuando realmente lo vayamos a usar en algún conato de incendio, un incendio incipiente. ¿No? ¿Alguna pregunta? Terminamos con una No, frase que ninguno. dice: Todo claro. la importancia de contar con un extintor en perfecto estado es vida. ¿Qué significa esta frase? Que si obviamente contamos con un extintor recargado, que esté ubicado estratégicamente, si contamos con que el personal esté preparado, adiestrado en el uso del mismo, obviamente eso significa vida, porque podemos salvar vidas en el caso de que ocurra un conato de incendio o un incendio incipiente. Bueno, no sé si alcanzamos a participar todos, pero creo que por ahí me quedaron dos. Bueno, se salvaron. El tema ahí ya ha concluido. Creo que en algún momento vamos a tener otros días de charlas de otros temas en lo que tiene que ver con la seguridad y salud ocupacional. En el tema de hoy de prevención de incendios y uso y manejo del extintor, hemos concluido, pues, no lo que teníamos planificado para el día de hoy. No, si no tienen alguna duda, alguna pregunta, yo les agradezco por la atención y también por la participación, pues, ¿no? Que ya estamos viendo que de esta manera participa la mayoría, porque si no, poco y más que no participa casi nadie o nadie, pues, ¿no? Entonces, sin más que decirles, y si ustedes tienen que decirme algo, los escucho o los leo, si no, yo les agradezco por la participación. Gracias. Ok, muchas gracias. Gracias. Que tengan una excelente tarde, ya noche.